Hola, ¿qué tal a toda la gente que está viendo el lado B? Estamos con Almadelia Murillo. ¿Cómo estás, Almadelia? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por platicar con nosotros y por darte este tiempo para hablar de Raíz que no desaparece. Am, pues es un libro que, de entrada, obviamente, el tema simbra, ¿no? Una realidad muy dolorosa. Eh, Ada busca a su hijo Marcos. Esa es como la premisa, lo que conocemos al inicio. Hay una escritora que a la vez ejerce de periodista también, ¿no? Investiga, acompaña a Ada. Y esa es como la premisa del libro que iremos platicando a lo largo de esta entrevista, Almadelia. Me gustaría saber, he leído un poco acerca, obviamente, qué fue lo que te impulsó y el trabajo de campo que realizaste, pero me gustaría que nos platicaras y le platicaras a la gente de radio y a quien nos está viendo también, eh, ¿qué detonó este libro? ¿Qué fue lo que de repente te dijo a ti, yo tengo que hablar de esta temática, de los desaparecidos, de las madres buscadoras, en este país que es tan indolente con este tema? Claro. Pues mira, en realidad es un proceso más bien como acumulativo, ¿no? O sea, es ser mexicana como tú Ujú. y vivir escuchando los últimos años cómo el número de personas desaparecidas escandalosamente, o sea, es delirante, ¿no? Sí. Que estemos hablando de 134,000 personas desaparecidas, 100,000 de las cuales desaparecieron los últimos 15, 18 años. Ajá. Eh, y eso está ahí todo el tiempo, ¿no? Hay un coro colectivo preguntando dónde están mis hijos, ¿no? Claro. Que me recuerda la voz de la Llorona, ¿no? A la que también me refiero en la novela en algún momento. Ujú. Eh, Esa acumulación más, bueno, pues yo tengo esta cosa de escribir solo de aquello que me muerde el corazón, ¿no? Así soy yo. No tiene que ser así toda la literatura, pero a mí me pasa eso. Venía de trabajar en un podcast sobre 10 feminicidios y también como que son temáticas que de alguna manera se tocan, ¿no? Ujú. Y la escritura para mí pues es una búsqueda, es una gran pregunta que también resuenan, ¿no? ¿Dónde están estas personas desaparecidas? Hasta llegar al momento en el que cortaron la palmera de Reforma en la Ciudad de México, que se murió de un hongo Ujú. asesino. Pusieron un ahuehuete que iba de un vivero de Nuevo León, por cierto, Ok. y este ahuehuete, el primero que pusieron, empezaron a protestar ahí los colectivos buscadores, a poner los rostros de sus personas desaparecidas y el ahuehuete se murió. Y yo me convencí de que se murió en alianza con los colectivos, ¿no? Fue una forma de protestar y de aliarse con ellos y esto detonó pues un poco la tesis de la novela, ¿no? Que es Ujú. que también la inteligencia vegetal y el sistema de árboles y de bosques y de montañas de este país antes o después reaccionará a la violencia. Claro. El personaje, la escritora, ¿no? Que acompaña a Ada en esta búsqueda, la acompaña en estos trabajos de campo tan dolorosos, ¿no? Pues, que siembran, ¿no? Sí, Somos un país que nos hemos convertido en una fosa clandestina. sí. Sé que te tocó acompañar a madres buscadoras. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de esta experiencia y que posteriormente tú retrataste en esta novela. Claro. Ay, mira, es que aunque es una novela y es ficción, Sí. es decir, más bien está ficcionada una realidad, ¿no? Ujú. Sí, claro. Como un artilugio que me permite contar un relato de una mamá que es Ada, que busca a Marcos, como bien dijiste, pero que podría ser muchas, todas las madres, ¿no? Y este Marcos, uno o todos los hijos. Yo sabía que a pesar de que iba a intentar una ficción, tenía que hacer éticamente una labor mínima de acompañamiento, ¿sabes? Eh, de ir a escucharlas, acompañarlas, a saber de primera mano cómo es hacer una jornada de búsqueda, ser un tema ético. Era muy difícil abordar esto desde mi pura imaginación sentada en mi escritorio, ¿no? Y acompañé esta jornada de búsqueda durante 3 días en zonas que se sabe que son fosas clandestinas. No quiero decir en dónde, y muy intencionalmente en la novela no digo nunca el pueblo de Ada es el pueblo de Ada, Ujú. un Exacto. poco para darle también este peso de universalidad, porque Sí. podría ser cualquier pueblo, Ujú. ¿no? Y también para protegerlas a ellas, en particular a una con la que estuve muy cerca en estos días.
Y pues es dolorosísimo, ¿no? Acompañar una jornada de búsqueda es meter la mano en las entrañas del horror de lo que está viviendo este país. Meter la varilla, aprender, ellas distinguen el aroma Sí. de si es fauna o en efecto es un cuerpo humano lo que está ahí, para eso usan la varilla. Pero ¿sabes qué? También es profundamente conmovedor, que hay un amor implacable, que es lo que sostiene a estas madres buscando, ¿no? No es el dolor lo que la sostiene, es el amor. Y eso yo lo vi en cómo llegan preciosas con sus botas, sus playeras, con los rostros de sus hijos, con la comida para el día, porque la jornada es larga y hay que parar a comer. Claro. Todo eso otro es muy importante ponerlo en la conversación pública para que no siga siendo un relato oscuro y necrófilo casi, sino que veamos que estas familias que buscan se parecen a nuestra familia en Sí, algún sí. lugar también. Sí, claro. Hay siempre una cercanía Claro. con estos casos, ¿no? Siempre Sí. conocemos a alguien más cercano, más lejano, pero Sí. está ahí. ¿En qué momento nos convertimos en un país en el que las madres tienen que buscar a sus hijos, María? Pues yo creo que es también un tema acumulativo, ¿no? Porque las madres buscadoras son el síntoma de un país enfermo al que el Estado no está proveyendo la seguridad que debería, ¿no? Sí. Es muy perverso y muy tramposo cuando incluso las autoridades dicen de las madres buscadoras, qué valientes, ¿no? Porque entonces ya eso se queda revestido como de una mística que opaca que ellos no están haciendo su trabajo. Hay fosas clandestinas en el 75% del territorio nacional y las han mapeado los colectivos buscadores, no el gobierno. Así es, ¿no? así es. Está cerca de 6,000 fosas, son cerca de 200 colectivos. Entonces, esto está pasando porque hay un Estado omiso, indolente y en los peores casos cómplice. Y por eso estamos así, por eso son las madres las que están buscando, pero también porque es el reflejo de la etnografía de un país con casi 50% de abandono paterno, ¿no? Sí, hay padres que buscan y hay hermanos, pero son los menos, son las madres, ¿no? Sí. Son, como siempre, la jefa mexicana todopoderosa sosteniendo un país. Claro. Quisiera entrar un poco en la novela, sobre todo en dos temas, el entorno narrativo. Siempre es como algo trascendental, obviamente, la manera en que nos narran una historia. Tú eliges hacerlo a través de una escritora, ¿no? que a la vez hace sus veces de periodista, de investigar, ¿no? De estar ahí compartiendo, pero también que tiene una serie de sentimientos, pensamientos, obviamente una historia personal. Pues a través de ella conocemos todo este infierno en este país. ¿Por qué decidiste hacerlo a través de una escritora que suena como muy testimonial? Te imaginamos a ti. Claro. Bueno, es lo que mi experiencia como lector, yo te imaginaba a ti en ese papel. ¿Por qué decidiste hacerlo así? No sé, platícanos un poco de eso. Sí, pues es una buena pregunta, porque parte del quebradero de cabeza de escribir es tomar decisiones, ¿no? Claro. Pues tienes que decidir quién va a contar esta historia. Esa es la gran pregunta cada vez que estás ante el proyecto de un nuevo libro, ¿no? De una nueva novela. Y yo pensé, yo no puedo asumir la voz narradora de una madre buscadora porque yo no tengo un hijo desaparecido. Y ese conflicto ético todavía se hacía más grande para asumir la voz de una persona desaparecida. No podía hacer eso. Entonces, digamos que éticamente con lo que yo me sentí cómoda es sí puedo asumir la voz de una testigo que acompaña y mientras más cercana a mí, también un poco tenía la intención de que la gente que se acerque a este tema a través de una novela encuentre una manera de quizá identificarse o por lo menos no rechazarlo, ¿sabes? Sí, claro. Y creo que eso es un poco lo que, bueno, para lo que tiene esta cierta utilidad, ¿no? Sí hay gente que me ha dicho, claro, como lo leo desde el punto de vista de una testigo, como que me identifico, ¿no? Acompaño. Es un alter ego mío, obviamente. No tiene nombre, pero otra vez, no tiene nombre. Exacto. La escritora, ni el pueblo, ni la fiscalía, ni el licenciado, ni para darle este peso de universalidad, ¿no? De que podríamos ser cualquiera. Y lo narro en primera persona porque, bueno, pues este es mi 6º libro y he aprendido algunos trucos de narradora. Y es que si quieres lograr cercanía, es mejor la primera persona que un narrador universal que desde afuera, ¿no? O sea, como ¿qué sucede cuando es como un narrador universal?
Porque cuando es un narrador universal hay distancia. O sea, si yo digo, por ejemplo, la escritora acompañó a Ada y en la puerta sintió que Claro. no es lo mismo a la Yo fui. acompañé a la puerta y me di la vuelta sintiendo que no iba a poder, ¿sabes? Cierto, Y cierto. tú, como me lees en solitario y eres una única persona, cuando tú lees eso en primera persona se acerca más a ti también. Sí, ¿no? sí. ¿Y sabes dónde lo percibo más? Porque ahí también hay como una conexión y una identificación. Es en el tono de la escritora, cuando hay una indignación, hay un enojo, hay un enfado, eh, a la hora de narrar la historia, pero también a la hora de hablar de la indolencia de un gobierno, ¿no? El tono es de enojo, ¿no? Sí. De molestia, Sí. de fastidio, de hastío, de desesperanza en el gobierno, porque hay un momento en donde dices, ya no tengo esperanza en el gobierno, tengo esperanza en otras cosas, pero no en el gobierno. Esta parte, este tono, que tienes razón, ahí es donde conectas con el personaje, porque muchos sentimos eso, sea quien sea el que nos gobierna. Sí. Pues hay como dos componentes aquí, ¿no? Yo tengo una postura muy clara y es que a mí me gusta escribir con mis emociones. Las uso como herramienta de escritura, las pongo en mis textos, ¿no? Ajá. Un día me di permiso y dije, oh, wow, puedo hacer todo esto. Dejar salir la furia, la tristeza, la rabia, la ternura, ¿no? Y para eso sirve la voz en primera persona, ¿no? Se llama como un narrador intradiegético, o sea, está muy adentro y por eso se compone de las emociones el relato y le llega al lector. Claro. Y en efecto, es un poco, por eso al final en la nota de agradecimiento digo, en este país ya gobernó el PAN, el PRI, Morena, los que eran oposición, los que ahora son, ya pasaron todos y ninguno ha hecho suficiente, ¿no? Uh-huh. Y es importante porque entonces, así como se contagia el miedo es una emoción muy contagiosa, pero el coraje también, ¿sabes? Sí. O sea, el coraje también es contagioso. Y más que valentía, creo que sí necesitamos el coraje de, uno, no tener miedo de enterarnos de que esto está pasando con todo lo doloroso que es. Y dos, voltear a cuestionar a quien toca cuestionar, que es un sistema de gobierno, pues que nos tiene donde estamos, ¿no? O sea, pensaba en el Mayo Zambada, que ya operó 50 años tranquilamente. No tienes un país donde desaparece una persona cada 45 minutos sin que no haya un gobierno omiso permitiendo que eso suceda, ¿no? Entonces, pues sale toda esta furia, todo este cuestionamiento, y luego sale toda la ternura, ¿no? Viendo el amor profundísimo de Ada Claro. por Marcos, o las fotos de Marcos chiquito con su guitarra, Uh-huh. o al amigo Julián, que al principio pues es un poco un aliado, Sí, sí. cómo se conmueve con él y el costo que vive Julián Sí, por haberse aliado, ¿no? claro. Pues es para eso, ¿no? Ir colando estas emociones y también para humanizar, que no se nos siga convirtiendo esto en el conteo de 134,000 personas desaparecidas, sino hay unos seres humanos que viven y sienten de esta manera, ¿no? Sí. Hay una parte, pues, muy que no la esperaba, ¿no? Y son los sueños, ¿no? Las madres buscadoras, a través de los sueños, ahí encuentran a sus seres queridos y estos les van diciendo cómo pueden encontrarlos, cómo pueden, qué pistas seguir, porque a veces son como muy metafóricas, ¿no? Sí. Las señales, las pistas. Leí un poco del tema, pero mejor que tú nos platiques acerca de estos sueños reveladores de las personas desaparecidas con sus seres queridos, perdón, las madres buscadoras con sus seres queridos. Sí, pues fíjate que igual que a ti, a mí me sorprendió porque no era un elemento, cuando yo medio me senté a planear un poco la novela, no estaba el elemento de los sueños. Pero conforme me fui entrevistando con estas madres buscadoras, los sueños una y otra vez aparecían, porque yo les preguntaba, ¿sueñas con tu hijo, sueñas con tu hija, sueñas con tu hermano? Y apareció, o sea, pero brillando, ¿no? La idea de que sueñan, en efecto, pistas de los hallazgos, pero hubo una mamá que me dijo el nombre de la calle, lo soñó el nombre de la calle, ¿no? Claro. Y en efecto ahí lo encontró, ¿no? Pero sueñan cómo van vestidos, sueño con una pared de ladrillo rojo y hay un letrero donde se alcanza, ¿sabes? Es muy impresionante. Ahora, si le das un
poco de permiso a tu cabeza de soltar la hiperracionalidad y conectas con... Yo soñé con mi padre, en la cabeza de mi padre, que ya se iba a morir y luego se cumplió, ¿no? En fin, y cuando sueño con mi mamá y le llamo, está pasando algo. Sí. O sea, la intuición es una forma de conocimiento, es un saber, ¿no? Y esa intuición, que es un saber, en ellos, en ellas, se manifiesta en los sueños. Y yo creo que es muy interesante de traerlo a la mesa, ¿no? De ponerlo en la conversación. Y claro, para eso te sirve escribir una novela y no un libro periodístico, porque tienes más permiso, ¿no? De incorporar estos otros elementos. Pero en efecto es así. Y ahora que ya se publicó la novela y que la han leído personas de colectivos buscadores, pues más sueños me cuentan. O sea, yo te juro que estoy boquiabierta. La verdad, voy a empezar a llevar un archivo, porque me están llegando otras personas que me cuentan, yo soñé esto y luego se cumplió, ¿no? Pero es que eso es el amor. Claro. O sea, si no, porque un desconocido no va a soñar de un desconocido, pero alguien que ama a su hijo, a su hija, a su hermano, claro que sueña. Sí. Y que ahí hay una forma de conocimiento. Claro. Otro punto muy importante son los árboles, ¿no? Cómo ellos empiezan también por medio de hongos, de lo que platicabas ahorita, de plagas, por llamarlo de alguna manera también, van avisando, ¿no? Van diciendo, van dando pistas. ¿Por qué los árboles, Manuel? Pues porque es que es así, ¿sabes? Yo creo que se nos olvida que somos parte de un ecosistema y que nosotros solo somos un mamífero más, ¿no? Claro, sí. Tenemos esta visión antropocentrista de que estamos en el tope de la pirámide, pero la verdad es que los árboles permiten que sobrevivan un montón de ecosistemas chiquitos, grandotes, nosotros entre ellos, ¿no? Un montón de seres vivos, también los seres humanos. Y acompañando a las madres buscadoras, casi todo en áreas verdes, ¿sabes? Bosques, montañas, zonas agrícolas, cerca de cuerpos de agua. Ellas mismas han aprendido esto, ¿no? A leer el patrón, por ejemplo, de la hierba está cambiado, pues posiblemente hicieron algo ahí. El tronco del árbol está ennegrecido, pues a lo mejor ahí quemaron algo o a alguien, ¿no? Leí hace poco una nota en la BBC donde aparecen flores amarillas, donde hay fosas clandestinas, y eso tiene que ver con el fósforo de los cuerpos, ¿no? Y yo en la novela hablo del nitrógeno, el exceso de nitrógeno de los cuerpos, cómo se manifiesta en el verdor de los árboles y cómo eso al final puede llegar a ser más bien negativo, ¿no? Alterar el ecosistema. Claro. Entonces, bueno, está todo este lado, digamos, más cercano a lo científico, pero también está todo este otro lado inexplicable y mágico, porque los árboles son el símbolo de la vida, porque conectan el inframundo con la tierra, con la divinidad, porque no por nada son, pues, la polisemia perfecta de todas las culturas, ¿no? O sea, el árbol representa todo y tanto. Sí. Y las mamás me decían, si los árboles hablaran, si ese arbolito, ¿no? De alguna manera tú los haces hablar en tu novela, Sí, ¿no? Con sí. el movimiento de las hojas, en fin, ¿no? Con el brote de los hongos. Con el brote de los porque hongos. los árboles sí se mimetizan con el entorno, ¿no? Y entonces el brote que yo pongo pues es un hongo que parece un cuerpo necrosado, que además existe. La negrilla es una cosa muy fea de ver. Sí. Es como un brote negro. Se defienden, secretan sustancias, cierran las hojas. O sea, esos mecanismos realmente existen, ¿no? Claro que yo los uso en la novela, los que me convenían para ir tejiendo este relato. Claro, para ir tejiendo esta historia. Dos cosas. Una, al final de la novela hay una lista por nombre, es decir, les das un nombre a los desaparecidos por estado, la larga lista. Háblanos un poco de por qué decidiste incluir esta lista, qué es lo que buscabas, un poco lo entiendo, pero me gustaría que tú lo dijeras. Y sí, es el tono de la protagonista, está molesta, está enojada, está indignada, pero a la vez también hay luz en su relato, hay amor y hay esperanza a través de estas señales, ¿no? Háblame un poco de estas dos cosas, por favor. Sí. Pues mira, yo creo que la esperanza sí es una responsabilidad colectiva, ¿sabes? Así como te decía hace un momento que el miedo es una emoción contagiosa, el coraje también y la esperanza también. Y nos toca construirla, porque si nos compramos la idea de ya no hay nada que hacer,
Claro. Eso es muy perverso. Sí, y estamos dándole la razón a ellos. Claro, ¿no? pero además nos estamos solitos aniquilando como posibilidad de resistir, ¿no? Y luego de cambiar eventualmente. Lo de los nombres tiene muchas razones, ¿no? La primera es que yo con cada madre que hablé le dije, ¿me das permiso de poner el nombre de tu hijo y tu hija? Y me dijeron sí, para mí era una deuda. Por otro lado, porque yo creo que es otra forma de hacer memoria, ¿no? Porque ya vivimos con datos de desaparición de la base de datos de desaparecidos con los últimos 3 gobiernos. O rasuran la base de datos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, otra forma de hacer memoria pues es que se queden aquí en un libro. Y luego, cuando grabé el audiolibro, yo leía esto en voz alta, ¿no? Entonces me ponía, por ejemplo, en Jalisco, Rubén Arreola Marroquín desapareció el año 2021. ¿No? Y Rubén Arreola Marroquín pues tiene una historia. O sea, si tú me cuentas la historia de tu nombre y tus apellidos, me vas a hablar de tu novela familiar. Claro. Me llamo así porque mi abuelo no sé qué, porque mi papá o porque mi mamá mandó a la chingada a mi papá y dijo, no, se vaya. ¿Sabes? Sí. Hay una novela familiar en cada nombre con sus apellidos y yo me conmueve mucho pensarlo, ¿no? Cuando lo leí en voz alta en el audiolibro lloré un montón. Claro. Porque decía, claro, ¿y quién me va a decir a mí que esto no es literatura, ¿no? O sea, que detrás de cada uno de estos nombres no es la semilla de una novela, de una historia. Y los arrancaron así, de tajo. Y así, ¿no? Y ahora son una lista gigante, que hay gente que me ha dicho esa lista duele. Sí, duele mucho. Se hace larga y larga. Ajá. Y yo digo, mira qué bien, ¿sabes? Sí. Entonces es un poco estas lecturas simbólicas y muy reales que nos sacan de simplemente decir una estadística y por esas razones también. Cuando quieres comprender algo, te dicen o te aconsejan, escríbelo para que lo sientas, lo palpes, lo verbalices, ¿no? Entonces, también leerlo causa ese efecto. Es doloroso, pero es necesario, ¿no? Sí. Y acerca, en lugar de alejar al tema. Ajá, exacto. Antes de que se nos acabe el tiempo, Almadelia, quisiera hablar un poco de música contigo y quisiera hacerte esta pregunta para arrancar, 3 o 4 preguntas musicales. La primera es, ¿tú recuerdas cuándo fue las primeras veces que escuchaste música? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Dónde estabas cuando eras pequeña? Sí, bueno, lo primero es Juan Gabriel. O sea, a la hora de Juan Gabriel yo era muy chiquitita. Creo que se vuelve muy simbólico porque no teníamos tele, porque éramos pobres como ratas, porque entonces lo que nos quedaba era aprender la radio. Por eso la radio y la música son maravillosas, ¿no? O sea, son mucho más incluyentes. Así es. Juan Gabriel y mis hermanos, mis 7 hermanos mayores y mi mamá, pues me heredaban, ¿no? Este tono Juan Gabrielesco, que es la elaboración de la mexicanidad, del dolor, del desamor y a la vez de la alegría. Buenos días a la vida. Claro. Buenos días, señor. Sí. Ok, eso. Y luego ya cuando tú, digamos, empiezas a tomar tus decisiones, voy a escuchar esto me conecta, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso primero que tú decidiste escuchar? Paseaba por un tianguis afuera del Metro Valderas en la Ciudad de México, y había un don que vendía cassettes y escuchaba a John Coltrane, ahí descubrí el jazz. Y además estaba en mi época clavada de Julio Cortázar, que tiene un cuento que se llama El Perseguidor. Y ahí empecé a explorar el jazz y he encontrado, desde entonces hasta ahora, el jazz me importa mucho porque no solo es triste ni alegre como ciertos géneros, ¿no? Como una balada o la música pop. Como el blues, ¿no? Caben todas las emociones en una misma pieza de jazz, ¿no? Y por eso me acompaña, escucho mucho jazz. Sí, ¿qué te gusta escuchar? Bueno, pues esto, ¿no? John Coltrane, Duke Ellington, o sea, estoy ahí como más, me quedé en una época, y aunque también escucho a veces cosas nuevas, ¿no? Descubrí una mujer que se llama Ariel Benson, que hace un jazz como más contemporáneo, y bueno, pues exploro lo que se deja. Obviamente todo el Latin jazz pues me sale en la sangre porque quiero bailar, ¿no? Claro. ¿Te gustan los conciertos? ¿Eres de conciertos? Soy de conciertos, sí. Cuéntanos algún memorable que tengas por ahí. Un concierto memorable. Chick Corea en el Festival de Jazz de Montreal. Me acuerdo que fue así como todo el auditorio ahí con él, ¿no? Estaba muy simpático. Entre cada pieza nos echaba un choro al piano. Y fue un gran momento.
Ahorita que estás escuchando, ¿qué Ahorita, es lo último que escuchaste, digamos? pues fíjate que hice un playlist para esto, Ujú. que de hecho se llama, el playlist está ahí en Spotify, se llama Cuando un árbol gigante se suicida, Ujú. que es un poema al que me refiero aquí. Sí, sí, sí. Y tiene muchas de las canciones que aparecen en esta novela, que son muy canciones de cantina. Sí, 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 sí. Hay un poco de todo. Está Ramón Ayala. Está Ramón Está Ayala, y Los Bravos del Capaz de la Norte, Capaz Sierra, de la ¿no? Sierra. Y mira, aquí lo tengo, Ramón Ayala, Intocable, Capaz de la Sierra, Valentín Elizalde, hay algo de tango, Y ¿no? todo lo de Billie Holiday Ajá, con Billie Strange Holiday, Fruit, claro. que es esta canción que habla de los frutos extraños, de los cuerpos de los negros que colgaban en esta época en Estados Unidos, ¿no? de la persecución. Y tengo muchas versiones de Strange Fruit. La novela al principio se llamaba Raíces Extrañas, en lugar de Frutos Extraños. Cambiamos el nombre, pero en ese playlist van a encontrar, hay unas versiones fantásticas de esa. Okay. ¿Cómo se llama el playlist? Un árbol gigante se suicida. Okay. Un árbol gigante se Para suicida. que lo tomen en cuenta. Muchas gracias, Amelia. ¿Cómo invitarías a la gente así brevemente a acercarse a Raíz que no desaparece? Bueno, pues porque yo creo que es una novela de una actualidad rabiosa, o sea, haz de cuenta que está pasando hoy aquí en la mañana este relato que vas a leer y vale la pena conocerlo. Y también por el amor que va sosteniendo la conversación entre todo lo que podría ser impensable que conversara, como son los árboles, los sueños, los muertos, los vivos. Eso lo sostiene el amor. Muchas gracias. A ti. Gracias.